Hola amigos, buenas. En esta oportunidad vamos con un problemita, un poco de física, un poco de matemáticas. Ya se trata de dar la ecuación de la parábola que describe una partícula o un objeto que es lanzado, ¿no es cierto? Movimiento parabólico. Sabemos por física 1, cuando se lanza una piedra o una pelota, por ejemplo, con un cierto ángulo respecto a la horizontal el eje X, la vertical el eje Y, ya con una determinada rapidez. La trayectoria es parabólica, más o menos así, aproximadamente. Ya, el eje X no necesariamente ya, bueno, ya siempre lo digo eso, no necesariamente es el suelo, ¿no? Se lanza un objeto, yo lanzo una piedra ahí, entonces desde el momento que sale de la mano, por decir, hay una línea imaginaria paralela al suelo, entonces es esta línea, ¿no? El eje X. Entonces ya por eso el proyectil en la posición inicial es acá. Ya sale con una rapidez máxima, ¿no? Entonces ahí tendríamos una rapidez v sub 0 y a un cierto ángulo, un ángulo respecto a la horizontal, ¿ya? El ángulo, por ejemplo, θ. Ahí. Eso ocurre en el tiempo cero. Esto está en el tiempo cero, o sea, t igual a 0 en el tiempo cero. Claro, normalmente en física damos las ecuaciones del desplazamiento horizontal, ¿no? Y la vertical, o sea, las dos componentes del movimiento en función del tiempo, pero queremos dar la ecuación de esta parábola. Entonces, esta trayectoria es una parábola, ¿no? Es una parábola y queremos dar la función, o sea, y en función de x. O sea, no en función del tiempo, pero en función de x. Pero vamos a partir con las fórmulas que da la física, en función del tiempo. Y a partir de ahí vamos a obtener la ecuación de la parábola. Ya tenemos como datos la rapidez inicial v sub 0, el ángulo, bueno, también la gravedad g, se sube como constante, obviamente, para movimientos así eh, prácticamente en la superficie de la Tierra, prácticamente. No estamos lanzando un cohete, ¿no? Entonces simplemente es a nivel normal. Simplemente. Ya, entonces, en el tiempo cero, el proyectil sale con una rapidez v sub 0 y con un ángulo θ respecto a la horizontal. Ya, esa rapidez se descompone, ¿no es cierto? En una horizontal, una componente horizontal y una vertical. Aquí tendríamos la componente horizontal v sub 0x y la vertical v sub 0y. Ahí. Son tres datos fundamentales en este problema. La gravedad, de hecho, el ángulo respecto a la horizontal y la rapidez v sub 0. Esos tres datos. En función de esos tres datos, tengo que dar ecuación de la parábola. Ahora, en un tiempo, por ejemplo, cualquiera, aquí es en el tiempo cero. Ahora, en un tiempo, por ejemplo, un tiempo t, en t segundos. En t segundos vamos a suponer que está todavía subiendo la partícula. Por ejemplo, vamos a tener acá un vector de posición. Todo vector de posición conecta el origen con un punto, en este caso de la curva. Entonces aquí tenemos el punto. Aquí la partícula está acá. Esto está ocurriendo en el tiempo de t segundos. En t, en el tiempo t. Y ahí este es un R. Este es un vector de posición R. Claro, va a depender del tiempo, pero también puede depender de x. Y ahí, bueno, normalmente depende del tiempo. Entonces aquí le ponemos todavía función del tiempo. R función del tiempo. Este vector de posición tiene dos componentes. Una componente x, que va a depender del tiempo, obviamente. Ahí. Y hay una componente y, o sea, la altura que alcanza en este instante. Ya, y en función del tiempo. Ahí.
sea que como vector de posición R ya es igual, hay un avance horizontal que es X, que depende del tiempo, bueno, por I, y más hay una altura alcanzada en este instante, una altura Y, que también depende del tiempo. Y función del tiempo, por J. Bueno, ese es el vector de posición, ahí. Ahora, pero como la única aceleración es la gravedad, y la gravedad actúa verticalmente, entonces en el movimiento, el movimiento se descompone en dos, horizontal y vertical. En la componente horizontal del movimiento, en la horizontal, no interviene para nada la gravedad. Una vez que sale el objeto, la pelota o la piedra que lanza la piedra, una vez que sale con una velocidad, ¿no es cierto? V sub 0, aquí. Ya, salió con un cierto ángulo, eso es constante. Salió con un cierto ángulo, ese ángulo ya no se modifica. Salió con una rapidez V sub 0, tampoco se modifica. La gravedad, peor. Entonces, esos tres son constantes. Entonces ya, pero, ¿qué es lo que pasa en la descomposición del movimiento? Hay una componente del movimiento horizontal y una componente vertical. Podemos imaginar de que estos planos, claro, de perfil son planos, bueno, aquí, bueno, pues son rectas, ya este plano horizontal es un espejo. ¿Ya? Pueden imaginarse que la horizontal sobre este plano es un espejo paralelo al suelo, bueno, o el suelo mismo. Y ahí este vertical también es otro espejo. O sea, son dos espejos así en un ángulo recto. Ahí. Entonces, cuando se lanza el objeto, la pelota o la piedra, ya va a tener su imagen en ambos espejos. En el espejo horizontal, como la gravedad es vertical, no hay aceleración acá. Entonces, en el movimiento horizontal, en la componente horizontal del movimiento, el objeto está avanzando, o sea, la imagen de esto está avanzando a velocidad constante. O sea, movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, se lanza y en X avanza a velocidad constante. Ya, aquí no hay aceleración. En la vertical sí, aquí sale con una buena velocidad, ya con la componente vertical de la velocidad, pero cada vez va bajando la velocidad a medida que va subiendo. Cuando llega a este nivel, en este instante cero, después comienza a bajar. Esto baja y aquí la imagen baja. O sea que esos planos verticales, imagínense como espejo, ¿no? Entonces aquí tiene su imagen y aquí tiene su imagen. Entonces vamos con la componente vertical, horizontal primero. Componente horizontal del movimiento. ¿Ya? Componente horizontal. Componente horizontal del movimiento. Ya, ahí. Entonces, como no hay aceleración, horizontalmente no hay aceleración porque la gravedad actúa vertical nada más, entonces simplemente espacio igual a velocidad por tiempo. En el tiempo de t segundos el espacio es x. Entonces, tenemos de que x, la función del tiempo, es igual a la velocidad inicial por tiempo. Ahora la velocidad inicial, ya v sub 0x. Entonces acá v sub 0x es la componente horizontal de la rapidez. Entonces, si no hay aceleración en el movimiento horizontal en la componente, esta velocidad es constante. Ese v sub 0x es constante. Este es constante. En toda la trayectoria, por ejemplo, en t segundos, cuando la partícula está aquí, hay una velocidad, un vector velocidad, una velocidad en este instante, que tiene su componente. Su componente horizontal es exactamente esto. La vertical sí es diferente, obviamente. La vertical sí es menor. Aquí hay una componente v sub y. Pero esto es igual a esta constante. Es igual a v sub 0x y es constante. Entonces, horizontalmente se mantiene la velocidad. Espacio igual a la velocidad por tiempo, o distancia igual a la velocidad por tiempo. Entonces aquí tengo la velocidad, pero la componente x, ¿no? La componente x. Y por el tiempo. El tiempo es t segundos. En este instante es t segundos. Entonces, por t. Ahora, pero la componente x de la rapidez, bueno, de la velocidad. Si tenemos v sub 0 y aquí tenemos el ángulo θ, la componente horizontal es con el coseno. Entonces sería v sub 0 coseno de θ. Es v sub 0 por el coseno de θ. Ya, esto lo reemplazamos aquí. Entonces tendríamos de que la distancia recorrida, la distancia horizontal, ¿no?, de su imagen en el plano X,
es igual ya, a esta velocidad por el tiempo. Entonces, ordenando vamos a tener la rapidez inicial, esta de acá, por el tiempo y por el coseno. Por coseno de θ. Ya está. Espacio igual a velocidad por tiempo, o distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces ya tenemos aquí una ecuación. Claro, en función del tiempo. En función del tiempo. Esto que sea el número 1. Ya. Ahora vamos con la componente vertical. Aquí hemos trabajado con la componente horizontal, es decir, con la imagen del objeto en el espejo horizontal. Entonces su imagen avanza a velocidad constante. Ahora, en el otro espejo, en el vertical, a ver, componente vertical del movimiento. A ver, en la componente vertical del movimiento, aquí sí actúa la gravedad, ya como aceleración. Entonces, por física 1, conocemos 3 fórmulas básicas. Tres fórmulas. La velocidad final es igual a la velocidad inicial más aceleración por tiempo, ¿no es cierto? Bueno, más menos. La velocidad final al cuadrado es igual a la velocidad inicial al cuadrado más menos 2 veces la aceleración y por la distancia recorrida, que sea L, por ejemplo. Y otra es la distancia recorrida. Esto se maneja tanto para horizontal como vertical. ¿Ya? Entonces, L, que sea la distancia, puede ser la altura. L es igual a la velocidad inicial por tiempo, bueno, más menos un medio aceleración por tiempo al cuadrado. Esa tercera fórmula es la que vamos a aplicar. Esta de acá. L en este caso es la altura que ha alcanzado en t segundos. Esta altura que estamos llamando y. O sea, L sería y. Velocidad inicial. La inicial es la componente. La componente inicial, o sea, la componente vertical de B sub 0. Sería B sub 0 por el seno. O sea, aquí es coseno, aquí va a ser 0. Entonces este B sub 0y sería acá, B sub 0y. El tiempo sí por t. Ahora aquí, estamos suponiendo acá de que, claro, siempre se generaliza la subida. Está subiendo el objeto, pero la gravedad apunta para abajo. O sea, la componente vertical, aquí sube la velocidad, pero la gravedad apunta al revés. Entonces, por lo tanto, aquí va a ser menos. Menos. Ya, un medio. La aceleración viene a ser la gravedad. Entonces, esta fórmula se va a adaptar para el caso de vertical. Movimiento vertical. ¿Ya? Entonces, tendríamos ya sé, entonces, en vez de L va a ser esta Y. Y en función del tiempo. Entonces, Y en función del tiempo es igual. Ya, es igual a velocidad inicial. La inicial vertical. B sub 0Y. Sería B sub 0Y. La componente. Por el tiempo. El tiempo sí es t segundos. Estamos acá. Ya, ahora aquí es menos. Menos un medio. Menos porque la componente, o sea, en el espejo vertical está subiendo, pero la gravedad apunta al revés. Entonces menos. Un medio, en vez de aceleración de gravedad. Gravedad por tiempo al cuadrado. Ahí va. Ahora, ¿dónde la componente vertical de la velocidad es igual al módulo, bueno, B sub 0 por el seno, ¿no es cierto? Sería B sub 0 por el seno de θ. Entonces reemplazamos este B sub 0, seno de θ acá. Entonces tendríamos y función del tiempo viene a ser igual b sub 0 y por el tiempo. Entonces, ya acomodando la expresión b sub 0 por el tiempo por el seno de θ. Ya menos un medio gravedad por tiempo al cuadrado. Ahí tenemos la expresión 2. Ahí está 2. Ya, ahora, pero queremos esto. Lo que pide el problema es determinar la función en x. O sea, la función de esta parábola como y igual a f de x. Aquí tenemos para x en el tiempo, aquí tenemos y en el tiempo. Entonces, tenemos que sacar el tiempo de. Vamos a hacer lo siguiente. De la expresión 1, de acá, vamos a despejar el tiempo. De aquí despejamos el tiempo y lo reemplazamos aquí. Entonces, de 1, de la fórmula 1, sacamos el tiempo.
Ya, aquí voy a poner simplemente x y aquí simplemente y. Ya sabemos, ya se sabe que x depende del tiempo y y depende del tiempo, obviamente. Entonces aquí solamente x está tomado para una distancia x y aquí una distancia, una altura y. Entonces, despejando el tiempo. Entonces tendríamos el tiempo viene a ser igual a, sería x sobre b sub 0 coseno de teta, ¿está bien? Estamos despejando el tiempo. X sobre b sub 0 coseno de teta. Y b sub 0 por el coseno de teta. X, ¿no? Y va, ya está, ahí. X depende del tiempo. Ya, este tiempo lo reemplazamos en 2. Entonces vamos a poner acá 3, ¿no? Entonces reemplazamos 3 en 2. Al reemplazar 3 en 2, ya el tiempo ya desaparece. Entonces tenemos y, ahí le ponemos y. Ya no va a dar en función del tiempo, sino va a ser en función de x. Y es igual a b sub 0 por el tiempo. El tiempo vamos a poner con el mismo color. Esta expresión sería acá x sobre b sub 0 coseno de teta. Ahí. Este es el tiempo. Ya, y por el seno de teta. Por el seno de teta. Ahí. Menos 1/2 gravedad por el tiempo al cuadrado. Esta expresión pero al cuadrado. Elevando al cuadrado sería x cuadrado sobre b sub 0 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Ahí. Simplificamos ya lo que se tiene que simplificar. Aquí rapidez b sub 0, rapidez b sub 0. Aquí tenemos seno sobre coseno tangente. Vamos a borrar esa parte. Entonces, continuamos por acá. Ya simplificamos eso, ya estamos obteniendo, ya está saliendo la expresión. Entonces, a ver. Y es igual. Ya tenemos, bueno, x, y aquí seno sobre coseno. Ya tangente. Tangente del ángulo, que es una constante, porque el ángulo es una constante. La tangente o cualquier función también es constante. Entonces, la tangente es una constante. Una constante por la variable x. Entonces, aquí tenemos tangente de teta, esta constante por x. Y tenemos menos, aquí también tenemos una constante, la variable es x al cuadrado, de lo demás es constante. Tenemos entonces menos, en el denominador va 2b sub 0 coseno cuadrado. Al menos aquí 2b sub 0 al cuadrado. 2b sub 0 al cuadrado por el coseno cuadrado. Coseno cuadrado de teta. Y en el numerador tenemos gravedad. Y a todo esto es una constante. Esta constante multiplica a la variable que es x al cuadrado. ¿Ves? Da una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática. Ya, pero y es igual a f de x. ¿Cierto? Y es igual a f de x. Es la ecuación de la parábola. El vértice está aquí en la parte más alta, obviamente. En el medio. Entonces, bueno, aquí lo que interesa es solamente obtener la ecuación. Y igual a f de x. Entonces, f de x viene a ser igual a el término cuadrático negativo, obviamente, está bien eso. Si fuera positivo, la parábola sube. Como es negativo, en este caso la parábola va para abajo. Entonces, está igual que esto. Ahí. Entonces tenemos acá menos gravedad sobre 2b sub 0 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Ya toda esta constante por la variable al cuadrado, término cuadrático. Y el término lineal más la constante, en este caso, bajo la tangente teta. Y por x, el término lineal. No hay término independiente. El coeficiente de x al cuadrado, gravedad sobre 2b sub 0 al cuadrado por el coseno cuadrado de teta. Por ejemplo, podemos llamarle a mayúscula.
¿ya? Y la tangente que sea B. La tangente teta, que es una constante también, puede ser la constante B. Por ejemplo, así. Eso para sintetizar nada más. Si se quiere hacer un programita, ¿no? Ya este es A y este es B. Ya, y la expresión es esta. Esta es la expresión. O sea, la función y igual a f de x. Pero he puesto A y B para simplificar, para sintetizar nada más. En el caso de que se quiera programar, ¿no? Es decir, la función f de x va a ser igual a menos A por x al cuadrado más b por x. Ya con eso se puede ya hacer un programa, se puede graficar, dar valores. Entonces ya hemos obtenido la ecuación de la parábola. El término cuadrático negativo, ¿por qué? Porque la parábola viene así para abajo. Si hubiera sido positivo, sube para arriba, para abajo. Y a un término lineal, que es la tangente del ángulo por x, por la variable x, bueno, o b mayúscula que le he puesto ahí, y ahí tenemos la función. No hay término cuadrático en este caso, ¿ya? Es una parábola, claro, idealmente es una parábola perfecta, ¿no? Aquí está la línea de simetría, justo por el vértice pasa una línea paralela a y, divide la parábola en dos partes iguales. Ya tengo un video también, uno de los primeros, donde di todas las ecuaciones, o sea, las ecuaciones principales para el movimiento parabólico. ¿Cuál es el tiempo de vuelo, desde acá hasta aquí? ¿Cuál es la altura alcanzada y cuál es el largo alcanzado? Ya, en uno de mis videos está. Ya, pero bueno, en este caso yo me he concentrado solamente en determinar la ecuación de esta parábola, pero como función de x. Eso sería todo por el momento. Les agradezco la atención y hasta la próxima. Bye bye, chao.